Melvin Vano Rivas comentó: Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veo mucha crueldad en la Biblia y a un Dios injusto, a veces con los justos. Si su hijo no lo defendió, jamás lo hará conmigo. Voy a hacer un contexto para responderte a tu pregunta y por qué no debes de pensar así, porque el enemigo quiere que pienses así para que tú no busques de Dios y tu alma se vaya al tormento eterno. La frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparece en la Biblia en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Son las palabras de Jesús que dijo en la cruz antes de morir. Jesús, al decir estas palabras, estaba experimentando el peso del mundo, el sufrimiento extremo que estaba experimentando. No significa que Dios realmente lo abandonó, sino que en su humanidad sintió el dolor, la separación del pecado que causa entre la humanidad y Dios. Al mismo tiempo, al citar el Salmo 22, Jesús estaba señalando que su sufrimiento llevaría a la redención y el triunfo final. ¿Qué significa esto? Dios nunca le dio la espalda a Jesús, sino que Él lo mandó porque los ama tanto para que nosotros podamos tener vida eterna. Porque antes nosotros no podíamos tener ese acceso por el pecado. Pero gracias a Él, tú puedes obtener la salvación. Solo es que tú lo confieses y lo hagas, Señor, en tu corazón. Y antes de explicarte por qué Jesús murió por nosotros en la cruz, te voy a explicar lo que le pasaba a la gente cuando morían antes de venir Jesús y antes de ser sacrificado en la cruz. Habían dos estados. Cuando la gente moría, cuando los impíos morían, se iban al Seol o el Hades. Y estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de consuelo para los justos. Todos los que confiaban en Dios y hacían las cosas bien, ellos cuando morían se iban para el seno de Abraham a esperar la redención. ¿Por qué ellos estaban en el seno de Abraham o en el Hades? Porque antes nosotros no podíamos ir al cielo, porque no éramos limpios, justos, tenía que morir alguien. Y ese alguien tenía que ser Jesús. Por eso mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Por eso Él derramó la sangre para limpiar el pecado de todo el mundo. Porque antes la gente, cuando quería limpiar sus pecados, mataban a un cordero sin manchas, limpio. Así podían limpiar sus pecados. Y por eso a Jesús le llaman el Cordero. Porque Él murió por nosotros, limpió nuestros pecados y abrió el camino para ir directamente al cielo con Él. Antes la gente se iba al Seol del tormento y al seno de Abraham. Y esto lo podemos ver en esta cita bíblica. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió, pero despertó en el Hades, en el lugar de tormento. Desde el Hades el rico vio a Abraham y a Lázaro y les pidió: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Pero Abraham respondió: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora él es el consolado y tú el atormentado. Además hay un gran abismo entre nosotros que nadie puede cruzar de un lado al otro. Entonces cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó por mitad. En el momento de su muerte, el velo del templo de Jerusalén se partió en dos, de arriba a abajo. Esto simboliza que el acceso a Dios ya no estaba restringido y que Jesús había abierto el camino a la presencia de Dios. Jesús fue al seno de Abraham cuando él murió. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido: de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto indica que después de su muerte Jesús fue al lugar de descanso de los justos, conocidos como el seno de Abraham o el paraíso. Eso está en Lucas 16:22. Jesús descendió a los lugares más bajos de la tierra. Eso está en Efesios 4, del 9 al 10. Pablo menciona que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra antes de ascender al cielo. Esto sugiere que fue al Seol, el seno de Abraham, donde estaban los justos esperando de la redención, el lugar de tormento donde estaban los impíos.
Jesús tomó a los justos al cielo en Efesios 4:8. Algunos creen que cuando Jesús resucitó llevó consigo a los justos que estaban en el seno de Abraham y los trasladó al cielo, cumpliéndose en Efesios. Subiendo a lo alto llevó la cautividad. Después de 3 días Jesús resucitó corporalmente y apareció a sus discípulos 40 días. Después descendió al cielo, donde ahora está a la derecha del Padre. Hechos 1:9-11. Jesús mismo dijo: yo soy el que vive y estuvo muerto, mas heme aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces él tenía que ser sacrificado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que él tuviera las llaves de la muerte y del Hades, porque antes quien tenía acceso era Satanás, el diablo, porque toda la gente que moría no podía ir al cielo. Entonces por eso él tuvo que venir para morir por nosotros y abrirnos el camino a la vida eterna. Los que le quiero decir que Dios es un Dios de orden, así como Él creó los cielos y la tierra día tras día. Él cumple su palabra porque no es humano como nosotros para mentir. Él hace todo en orden y por eso tuvo que pasar todo eso para que nosotros tuviéramos vida eterna. Por eso es que los ama tanto y por eso les digo, cuando ustedes tienen pensamientos así en su cabeza, eso bloquea que no busquen de Jesús y que su alma vaya al descanso eterno, si no van a ir al Seol. Así que tengan mucho cuidado, no dejen que estos pensamientos los atormenten en la mente o te bloqueen la mente de no buscar a Jesús, porque eso es lo que quiere el enemigo, verte así. Si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y también la Biblia nos dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Así que lo que yo les puedo decir es que busquen de Jesús y su justicia, oren la Biblia, no solo vayan a la iglesia a sentarse, a escuchar palabra nada más y irse a la casa y como que si nada pasó. Tienen que leer la Biblia, mi gente. Y así es como tú vas a defenderte de las sociedades y los pensamientos del enemigo, con palabras de Dios, porque uno mismo no va a poder. Espero que sea de bendición y mándaselo a alguien que lo necesita. Se les quiere mucho. Saludos.